Sí, sí, señor. Vale. Muy buenos días, señores emprendedores de Esquile. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Leonardo Santana Garzón, soy el coordinador del operador de sostenibilidad para el embalse Tominé. Le damos una cordial bienvenida a esta nueva sesión, la última sesión de capacitación de Planeta ODS, el aliado que nos ha apoyado en todo este tema de capacitación para los emprendedores. El nombre de la capacitación de hoy es Las ventajas de la formalización en el emprendimiento. Como siempre va a ser manejada y presentada por Carlos Girón, una persona que ustedes ya conocen. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada con el objetivo de que puedan ustedes verla o reforzar sus conocimientos en el canal que tenemos de YouTube denominado Fortalecimiento Tomine. Ahí estamos subiendo todos estos videos para que ustedes los puedan ver, si tienen dudas los puedan revisar y bueno, que les sirva como un aporte para todo este proceso que hemos venido realizando. Les agradecemos el que por favor para la mejor calidad de esta presentación tengan la cámara y el micrófono cerrado y ya cuando Carlos les haga las preguntas o les dé la palabra pues puedan participar. Igual yo voy a estar pendiente en el chat para estar pendiente de si tienen algún tipo de duda o inquietud, ¿vale? Les agradezco mucho y le doy la palabra a Carlos Girón de Planeta ODS. Carlos, muy buenos días. Leonardo, buenos días, mis apreciados amigos, colegas de Sesquilé. Qué rico volver a compartir con ustedes en este escenario que nos ha permitido el proyecto Comité para seguir interactuando sobre las cosas importantes de nuestro modelo de negocio, de lo que es todo el giro en 360 grados de las diferentes temáticas que hemos manejado y, por supuesto, poder compartir con ustedes experiencias, poder interactuar también con ustedes y generar valor desde el aprendizaje significativo. Y hoy nos, eh, nos hemos concentrado en un punto que es fundamental, en un escenario clave que sin lugar a dudas tiene una trascendencia importantísima, no solamente para nuestros modelos de negocio, eh, sino también para el país, para el municipio, para el departamento. El ejercicio de la formalización, la conciencia y la sensibilidad hacia verdaderamente ser legales, corporativa y empresarialmente hablando, es uno de los requisitos y compromisos y obviamente responsabilidades y obligaciones de nosotros como emprendedores y como empresarios. Como siempre ha sido, pues a nombre de Planeta ODS, la organización que represento del Grupo de Energía Bogotá y por supuesto de nuestros queridísimos amigos coordinadores y líderes de este proyecto Consolidar, vamos a ir trasegando en este tema tan importante de lo que significa ser formal en nuestras empresas. Un punto importante en este ejercicio que vamos a hacer, dándole la bienvenida a Doris, y apreciada Doris y a Rocío. Hay una persona adicional que no sabemos el nombre para que por favor por el chat le confirme a Leonardo, que aparece como invitado. Hemos hecho todo un camino, todo un recorrido estratégico, como en su momento le comentaba a mi amiga Doris en nuestra interacción personalizada, un recorrido que ha dado un giro importante a través de todo lo que significa la dimensión empresarial desde lo formal. Todo lo que hemos visto en este último año, prácticamente, porque empezamos casi que en noviembre, está orientado fundamentalmente a empresas que trabajen desde la figura legal, desde la figura formal. No es verdaderamente aplicable o fácilmente aplicable que todo esto que ustedes, que hemos visto en los 8 talleres anteriores y en todas las tutorías personalizadas se pueda dar. Y aquí, digamos que quiero traer rápidamente a colación una mirada sobre lo que hemos visto hasta el momento, lo que hemos trabajado y que ha sido parte
de este ejercicio del proyecto de aprendizaje que estamos trabajando con ustedes, de ese proyecto de generar valor desde el conocimiento. Recuerden ustedes que empezamos con el tema de la cultura corporativa orientada a la experiencia del cliente, entendiendo que es la base fundamental de todo proyecto. Tener claro que lo que estamos brindando no son productos o servicios, porque eso no es lo que el cliente está comprando, sino experiencias memorables a los clientes. Experiencias memorables a los clientes que hacen que esos clientes sigan con nosotros y el famoso efecto wow, hablábamos de eso. Esto fue en diciembre y fue presencial, recuerden. Después, en el mes de febrero, cuando ya estaba empezando a oírse en el mundo todo el tema de la pandemia, pero eso era lejos en Colombia, hablamos de planeación estratégica. Y ya varios de ustedes, muchos de ustedes han trabajado en su visión y propósito corporativo, en su visión y su sueño compartido, en sus códigos de valores, en esa formulación estratégica que planteamos en ese momento y que hemos revisado a lo largo de nuestros encuentros personalizados. Importante tener ese foco y uno de los aspectos fundamentales de la planeación, como les he enfatizado siempre, es que no se quede en planeación. Por eso yo he acuñado el término planeación. Planeación es planeemos, pero actuemos, porque lo contrario nos quedamos o en el sueño o simplemente sin planear nos quedamos en la desorganización porque todo solo es acción. Este también fue presencial y en el mes de marzo tocábamos un tema importantísimo que muchas veces por el día a día, muchas veces por orientarnos al cliente y al producto y al servicio, y a la distribución y a la producción, olvidamos el tema contable, financiero, importantísimo. Habíamos hablado en ese momento de cómo manejar nuestros estados financieros y hicimos unos ejercicios interesantes al respecto. Y la responsabilidad que tenemos como emprendedores y empresarios de tener esa claridad con respecto a nuestro aspecto financiero. Luego hablamos de la innovación y cómo la innovación, en ese momento cuando ya estábamos en el mes de abril, ya se había metido la pandemia y fue un momento clave cuando hablamos de cómo innovar, cómo tener mente de principiante en estas épocas donde todo se estaba convulsionando. Y hablamos también en el siguiente taller de liderazgo y asociatividad, cómo debíamos asumir un liderazgo ejemplarizante, inspirador en este tiempo de COVID que ya empezaba a ser un tema de cuarentena, de pandemia complicado, todo cerrado, y la virtualidad se hacía presente en muchos escenarios. El siguiente taller, que también fue virtual y que fue parte esencial de nuestra segunda tutoría, era cómo gerenciar estratégicamente la gestión comercial, nuestra interacción con los clientes para ofrecerles nuestros productos y servicios, nuestras experiencias en estos tiempos tan convulsionados. Y cerramos finalmente en el mes de julio con el taller de costeando producción y distribución, y en agosto, el mes pasado, cómo la calidad y el concepto de calidad, digamos que enmarca todo lo que es la gestión de una organización como la nuestra. Y en este momento, como ya les comentamos, pues viene este taller que habla de esas ventajas de la formalización del emprendimiento para buscar la legalidad. Quiero empezar con esta profunda reflexión de Paulo Freire, que es era un educador y pedagogo brasileño. Y miren la profundidad de esto que es el mensaje que queremos darles. Todo lo que ustedes han tenido en estos últimos tiempos a través del proyecto Tomilea, de consolidar, de Planeta ODS, de ese deseo de formarse, de capacitarse, de aprender, de abrir su mente a otros escenarios, se puede reducir a esta frase tan interesante. Dice, la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y esas personas son ustedes. Esas personas son ustedes. Y sin lugar a dudas, el mundo, tu contexto, tu escenario, tu panorama, tu sesquilé, tu departamento, tu país y en general la globalidad va a agradecer a aquellas personas que estén dispuestos a cambiar a través de ese proceso de aprendizaje. Si yo aprendí algo, si yo fui sensibilizado frente a un conocimiento y un aprendizaje significativo, no tendría sentido que eso no me ponga a pensar de una manera diferente.
Entonces, bienvenidos a este ejercicio formativo, educativo, en donde tiene que quedar claro, la educación no cambia el mundo, cambiamos nosotros, que somos los que vamos a cambiar. Entonces, quiero traer acá, y esto vamos a mirarlo más en detalle en nuestra tercera tutoría, que ya empecé en Sesquilé y voy a seguir hoy con algunos empresarios de Sesquilé, y ya la otra semana nos vamos para Guatavita, de ese panorama empresarial de lo que ocurre en la legalidad. Este es un estudio con Fecámaras que dice lo siguiente para que ustedes vean lo complejo que significa ser emprendedor legal en nuestro país y para que dimensionen lo que implica ser un informal. Si esto pasa en la legalidad, en la formalidad, imagínense qué ocurre. En Colombia hay casi 100 empresas legales que se crean, solo 78, ojo con estas cifras, 78 superan el primer año. Es decir, que 22 sueños de emprendedores que quisieron empezar a transformar el mundo por diferentes circunstancias no les permitió superar el primer año. El segundo indicador es que los 3 primeros años solo los alcanzan 61 de esas 100 empresas. Es decir, 61% de las empresas que se crean en Colombia de manera legal, formal, pueden decir, logré estos primeros 3 años. El otro 39% simplemente desaparece, no sigue. Y más preocupante aún, solo 42 empresas de 100, es decir, 42%, alcanzan a superar los primeros 5 años. Esto es un tema bien delicado. Es decir, mucho más de la mitad de los emprendimientos, y aquí prácticamente más del 95% de ese 58% que no llega, son emprendedores como nosotros, pequeños, ¿sí? Emprendedores que están con un sueño y que no lo logran. Yo hice parte de este estudio sin saberlo, mis queridos amigos. Hice parte de este estudio porque mi empresa va a cumplir 20 años. En menos de 6 meses cumplimos 20 años. Y la Cámara de Comercio de Bogotá, de la cual soy aliado estratégico desde hace 18 años, me envió una información, me envió una encuesta, una investigación, para que contestara desde la perspectiva de empresario que logró superar estos límites temporales y que ya estoy alcanzando los 20 años. Y nos llamaron aquellas empresas que llevaban más de 5 años, preguntándonos cuáles habían sido las claves del éxito, cuáles habían sido las claves a través de las cuales nuestras empresas habían podido permanecer, habían podido también sobrevivir, habían podido subsistir, ¿sí? Y mantenerse en el tiempo siendo rentables, porque nadie tiene una empresa si no es rentable. Y dentro de ese estudio, entonces, hay una buena noticia. Hay una buena noticia que quiero compartir con ustedes, y es que los factores por los cuales nosotros los gerentes que respondimos a esta encuesta dijimos que son las claves por las cuales nuestra compañía ha permanecido, ha crecido, se ha sostenido en el tiempo, son causas, son claves que dependen de nosotros. Eso se llama endógenas, es decir, dependen de factores internos manejables, gerenciables, administrables por nosotros, por los líderes y sus equipos. Y esa es una gran noticia, porque estamos diciéndole al mundo, a aquellos empresarios que de pronto no lo lograron y que quieren volver a hacerlo, ¿sí? La mayoría de los casos depende de nosotros. Obviamente hay factores externos complicadísimos, como este del COVID-19, que no se lo esperaba nadie en el mundo, pero debo decirles, y en el transcurso de esta charla, que ha habido empresas que han logrado superar estos 6 meses complicados. Muchos de ustedes, ¿sí? Dentro de los cuales está mi grandísima amiga Doris, ¿sí? Ella es un testigo de que esto verdaderamente ha funcionado. Depende de nosotros. Entonces, y voy a decirles cuáles son esas claves, dándole la bienvenida también a mi gran amigo Juanca y su proyecto maravilloso de su libro. Bienvenido. Me inspiras con eso, Juan Carlos. Y mi estimado Hernán, que nos reunimos ayer contigo, con tu socio Sebas,
y trabajamos un tema interesante. Qué bien que estés acá. Nubiecita, bienvenida. La buena noticia y la primera variable de por qué los empresarios que hemos logrado superar estos escenarios tan difíciles, convulsionados y turbulentos de lo que significa ser empresa en este país. El primero, que pareciera ser muy lógico, ¿sí? Pero por lógico, por sentido común a veces se nos pasa, es el foco total en el cliente, es buscar su plena satisfacción y un crecimiento proyectado de la mano. Para los empresarios que hemos logrado pasar estos umbrales del tiempo de 5, 10, 15, 20 años o más, tenemos clarísimo, que el foco en nuestros clientes, y aquí estoy hablando de cliente, el cliente interno, nuestro cliente, equipo, familia, comunidad de la empresa, foco en ellos, porque es que si yo no tengo, mis queridos amigos, personas felices, satisfechas, motivadas, obviamente que están metidas en esta turbulencia, pero metiéndole la ficha, satisfechas, no pueden dar a los clientes. Entonces el foco es endógeno y exógeno. El foco es hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? En un ejercicio que se denomina endomarketing, por ejemplo, endomarketing hacia adentro, hacer mercadeo internamente, ¿sí? Que también se llama experiencia de empleado, employee experience, que también lo habíamos hablado en un momento dado, y generar la experiencia de nuestros empleados para que ellos puedan, desde esa experiencia memorable, entregar también valor, pasión, amor por lo que hacen. En este tema del foco del cliente, debo pararme en la palabra proyección. La palabra proyección es lo que me ha permitido hablar desde mi experiencia y de la experiencia de muchos de mis clientes con los cuales he trasegado por las duras y las maduras. Y la proyección está directamente relacionada, mis queridos amigos, con caminar de la mano, caminar como aliados con tus clientes, porque ninguna empresa que no piense en construir relaciones genuinas, valiosas, hipersatisfactorias con sus clientes internos y externos, se va a poder proyectar. Que esto no se quede simplemente en el decir de la lógica, porque es que ocurre que cuando tú entras a una organización, y yo como su consultor lo he visto, y empiezas a preguntarle a las personas, desde el presidente hasta todas las diferentes instancias, oye, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es aquel factor clave, significativo, indispensable, sine qua non? Tu empresa no tendría sentido. Y las personas, sin pensarlo, todos dicen, mi cliente. ¿Sí? Se les llena la boca de agua diciendo, mi cliente. Bueno, mi cliente, mi gente, mi equipo, perfecto. Eso está bien, pero cuando yo empiezo a entrar a esas organizaciones, porque mi modelo de trabajo es un modelo inversivo, de hacer una inversión como lo he hecho con ustedes, porque nosotros empezamos hace 10 meses y fíjense cómo vemos a través de las tutorías de esto generar una inversión. Yo ya puedo hablar con conocimiento de causa del proyecto de Hernán, del sueño de Juan Carlos, de los logros de Doris, ¿sí? De cada uno de ustedes, porque he hecho una inversión. Esa es mi metodología, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, no podemos quedarnos simplemente en que cuando yo hago esa inversión y empiezo a entender que eso que me dijeron con tanto, sacando pecho, el cliente, mi equipo, mi gente, realmente en el día a día no es verdad. No es verdad, porque priman los resultados, priman las utilidades, y el cliente casi que es simplemente un medio para lograrlo. Entonces, cuando los empresarios que llevamos mucho tiempo en el mercado decimos y afirmamos con certeza la variable fundamental para que nuestra empresa haya subsistido y haya permanecido es foco en el cliente, es porque es verdad. No es porque es una palabrita bonita en una página web o en un cuadrito en la recepción o una forma de decir. Es una acción, es un modelo de vida empresarial. Es un proyecto de vida empresarial, es parte del ADN. Entonces, ahora, muchos de ustedes que están empezando, mi apreciado Juan Carlos, que estás con ese sueño tan bello, Hernán y Sebas, que están ustedes queriendo comerse el mundo, que este concepto no se quede simplemente en ese brochure tan bonito que hicieron ustedes, que diseñaron Hernán, y que me lo mostraste, y que sé que no lo van a hacer, porque ustedes me han demostrado que realmente están ahí, pero eso no se nos puede perder la esencia, ¿sí?
El siguiente punto importante que reconocimos los empresarios, que requiere también de un ejercicio y un sacrificio importante. Inversión en investigación e innovación. Inversión. Aquí no estoy diciendo invertir millones, porque ninguno de nosotros tiene esa capacidad, pero sí es inversión desde lo estratégico, desde lo inteligente, inversión en tiempo, inversión en esfuerzo, inversión en buscar qué está pasando en el mercado. En estos momentos del COVID, mis queridos amigos, tenemos que salir de nuestras cuatro paredes, de nuestra empresa, y mucho más ahora que estamos tan encerrados, empezar a ver desde ese modelo, desde esa inteligencia investigativa, qué está pasando fuera, qué está ocurriendo en Sesquilé, cómo se está moviendo el tema, cuáles son los hábitos nuevos, qué nuevas tendencias, qué procesos de decisión se están dando, y si mis clientes ya trascienden las fronteras de Sesquilé, y empiezo a mirar, quiero que vengan de otros lados, pues empiezo a mirar un poco más allá. Mi frontera investigativa se extiende para ver cómo están pensando en Bogotá, que ellos vienen acá, cómo están los de Cajicá, los de Chía, la gente de Medellín, de Cali, que también viene a la sabana a hacer turismo y a pasar un escenario experiencial. Entonces, investiguemos. Y esa investigación nos tiene que dar, por supuesto, elementos de juicio, hallazgos fundamentales que nos lleven a innovar. Recuerden lo que les he dicho en varias oportunidades. Existe una diferencia significativa entre creatividad e innovación. Ambas son complementarias. Una sin la otra quedarían absolutamente cojas. Y les voy a decir cómo funciona para reiterarles ese escenario. La creatividad se vive, se evidencia en el hemisferio derecho de nuestro cerebro. En el hemisferio derecho, que es el hemisferio de las ideas, de los sueños, de lo abstracto, pero están ahí. Y por eso es tan importante tener personas creativas en tu equipo, que estén pilas, mirando, observando, oliendo hallazgos y que digan, wow, mire, y las cogen el aire, qué idea tan buena. Pero si no la generamos un proceso que se llama pensamiento lateral, y es decir, llevo esa idea maravillosa al hemisferio izquierdo, que es el hemisferio donde se concretan las cosas, de lo estructurado, pues esas ideas se van a quedar ahí, en el limbo. En el hemisferio derecho, esa idea se hace vida, se concretiza y ahí se evidencia la innovación. La innovación es la creatividad hecha realidad. Entonces tenemos que tener eso claro, buscar en el equipo que tengamos personas creativas y también innovadoras. El creativo depende del innovador para que su idea se concrete. El innovador depende del creativo para generar ideas, porque de pronto él no es tan creativo, pero sí es muy bueno para ponerlas en práctica. Entonces piensen ustedes, ¿qué están haciendo en términos de investigación? ¿Y cómo están llevando esa información, esos hallazgos que surgieron de su proceso de investigación en elementos innovadores de cambio? Si nosotros queremos, y aquí les digo parte de un ejercicio que he tenido yo en estos 20 años de empresario, si nosotros queremos mantener clientes durante el tiempo, tenemos que innovar. Porque si un cliente va a mi pizzería, a mi hotel, me acompaña en mi ruta turística y siempre es lo mismo, pues el cliente por más de que nos quiera y, uy, Carlitos, pero no, chévere, pero otra vez lo mismo. Entonces el cliente se nos va a cansar porque nosotros no le estamos generando procesos innovadores, marcando diferencia, generando el efecto wow, el factor sorpresa. Entonces tenemos que vivir en modo investigación e innovación. Y el tercero, que porque los conozco a ustedes, puedo decir, ¿sí? Y levantar la mano y decir aquí, meto la mano al fuego por estas personas tan maravillosas. Ustedes tienen este tercero, y es gente talentosa que ame lo que hace. Sesquilé respira talento, ¿sí? Y ustedes me demuestran cada vez que interactúo con ustedes, que me reúno, que hablo, que ustedes plantean cosas que verdaderamente aman lo que hacen. Porque es que en este momento COVID y post-COVID, el mundo está pidiendo gritos. Tus clientes, tus aliados, tu familia, tus amigos, tu grupo social, tu municipio, están pidiendo gritos personas que amen lo que hacen. No hay nada más triste que un sangre yuca, y como lo llamo yo, que le corre esa guamasa por las venas
y que como que le pide permiso a una pierna para hacer lo otro. Que se nos note que amamos lo que hacemos. Porque cuando se nos nota, la gente se contagia de esa pasión, se contagia de esa pasión. Es muy importante eso, ¿sí? Pero vamos a mirar un contraste de todo esto tan interesante, ¿sí? Que son claves, que son claves importantes para ustedes que están en empezando o ya llevan un camino recorrido en la empresarialidad. Hay un contraste delicadísimo y es el panorama de la informalidad empresarial y laboral en nuestro país. Y creo que se evidenció de una manera absolutamente diáfana y transparente en esta crisis tan terrible. Se ha evidenciado de una forma tenaz y quiero mostrarles las dos caras de lo que está ocurriendo. El último estudio, ojo con esto, el último estudio que acaba de entregar el DANE, que es del mes de agosto, perdón, que es del primer trimestre, los primeros 7 meses del año, y en un estudio que hace de 23 ciudades y de 13 ciudades, eso siempre lo hace así, ojo con esta cifra, 5.7 millones de personas en Colombia que son ocupados informales y representan el 47.2% del total. Ustedes dirán, bueno, ¿sobre qué? ¿Sobre qué es ese 47.2%, Carlos? Pues cuando el DANE hace el estudio, hay una masa, hay un grupo grandísimo de personas en Colombia, que son más o menos unos 12, 13 millones de personas, que representan, digamos que la masa laboral del país, los que están en posibilidad de laborar. No son ni niños menores de 12 años, ni jóvenes dependientes de padres, ni adultos mayores, ¿sí? Ni personas que están en el mundo, y son digamos, el censo de personas que están en la posibilidad de generar acciones laborales. Es decir, que si el 47.2% de todos los que están en ese escenario son 5.7 millones, pues calculemos, son más o menos unos 13 millones de personas que hoy en Colombia, según el DANE, están en ese tema. Ahora, miremos, eso era para las 23 ciudades, que esa es la muestra más grande, las ciudades más representativas del país. Pero para las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas, esa ocupación de informalidad fue 3.8 millones de personas en laboralidad informal. El 45.3% de las personas que están en esas 13 ciudades, que ya les voy a decir cuáles son, están en informalidad. Pónganse ustedes, este estudio no arroja a Sesquilé, por ejemplo, ¿sí? Pero es muy probable que en ese tipo de municipalidades, de sitios, por ser más pequeños, es probable que no se vea esa informalidad tan rampante. O ustedes me dirán, no, Carlos, sí se ve, porque ustedes viven allá. Entonces, miremos cuáles son las 23 ciudades. Y vean ustedes la dimensión de la informalidad en alguna de ellas. Este es el último trimestre móvil, que lo llama el trimestre móvil porque compara trimestre a trimestre de los últimos años, ¿sí? Se compara trimestre mayo, julio 2020, 19, 18, por eso se llama móvil. Y es el último estudio, porque todavía no ha salido agosto, septiembre, octubre, o sea, es lo último que saca el DANE. Fíjense la diferencia entre el primero, que tiene 67.7% de informalidad, que es Cúcuta, y el último, que es Manizales, que está en el 37.7. Ambos números son inmensos. Son grandísimos, que uno diga, con la informalidad del 37 es alto, pero 67, la situación que vive Cúcuta es una cosa terrible. Por la frontera, por venezolano que entra, que sale, ha sido muy complejo. Y si ustedes observan estos primeros a la izquierda, pues son municipios, son ciudades que tienen informalidades de más del 50%, más de la mitad desde Villavicencio hacia la izquierda, que ahí hay más o menos unas 13, 14, 15 ciudades, más de la mitad de los empleados son informales. Y fíjense el fenómeno tan tenaz de Cali, la tercera ciudad del país.
51% de informalidad. Si miramos el promedio nacional de las 23 ciudades, que era el que veíamos ahorita, 47%. Y el promedio de las 13 ciudades, 46.3%, porque esto es no de agosto, sino mayo, julio. Esto nos da un panorama delicadísimo. Vemos esta gráfica que también la plantea el DANE, y uno dice, uy, pero bueno, va bajando. Sí, va bajando la informalidad. Tuvimos un pico gravísimo en el año 2015, en este trimestre mayo-julio, que casi que llegó al 50%. El azul oscuro son las 23 ciudades, el azul claro son las 13 ciudades, que son las más grandes capitales. Pero de igual forma, decir que estamos en 49 o en 47, pues es una cosa tenaz, ¿sí? Prácticamente la mitad de la población en Colombia, en ciudades metropolitanas, en ciudades y áreas metropolitanas está en informalidad, ¿sí? Y para nadie es un secreto, y eso es evidenciable, y mucho más ahora que ocurrió, pues esta informalidad, a pesar de que se reduce, está absolutamente y directamente, proporcionalmente orientada a calidad, baja calidad a nivel laboral y por supuesto una mala remuneración. O sea que casi el 50% de nuestros trabajadores en Colombia, desde la informalidad, por supuesto, tienen esas dos condiciones, una baja calidad laboral y una mala remuneración, sin decir, por supuesto, desligados completamente del sistema de salud, todo lo que eso implica y que hace pues, que nuestro país esté en esta zozobra tan compleja. Si lo miramos a nivel de hogares y revisamos informalidad empresarial, informalidad laboral e informalidad de hogares, miren esta cifra tan escalofriante. La tercera parte de los hogares en Colombia, hagamos un cálculo así rápido, muchachos, equipos, colegas, que haya de 50 millones de personas en Colombia. El último censo, que fue el que hicimos hace muy poquito, dice que en Colombia las familias están compuestas por más o menos 2.8 miembros. Es decir, que si yo a 50 lo divido entre 3, pues estoy hablando que hay más o menos unos 16, 17 millones de hogares en Colombia. Solo la tercera parte de esos, digamos que sean 15 hogares, 15 millones, pues 5 millones son formales. ¿Qué quiere decir totalmente informales? Y aquí pueden ustedes mirar también el análisis espejo a su hogar. Un hogar totalmente formal es que todos los ingresos que lleguen al hogar sean fruto de trabajos formales, de empleos formales de los miembros que la constituyen. Pues si, por ejemplo, tu esposa y tú, o tu esposo y tú trabajan en la legalidad, en la formalidad, ¿sí? Y los ingresos, el 100% de los ingresos provienen de la legalidad, de empleos formales de ustedes, quiere decir que ustedes hacen parte de ese 33%. El 48% que está en rojo, casi la mitad, son informales. Es decir, que los ingresos que entran el 48% de los hogares surgen de empleos informales de las cabezas que traen la plata. Y es una cifra muy lógica porque si estamos hablando de que el 47 punto y pico es trabajadores informales, pues es lógico. Y los hogares mixtos, donde también hay un porcentaje importante de casi el 20%, hogares mixtos quiere decir que por lo menos uno de los miembros que genera ingresos, que trae ingresos a la casa, es empleado formal o trabaja en un empleo formal. Entonces, esto nos da una dimensión increíble, ¿sí? Y como nosotros en Colombia y en Latinoamérica somos uno de los países más emprendedores y hasta del mundo, Colombia es uno de los países con mayor nivel de emprendimiento desde lo formal, ¿sí? Pero también desde lo informal. ¿Sí? Entonces mucha gente dice, bueno, como todos estos emprendimientos son emprendimientos de subsistencia, de sobrevivencia, pues la gente dice, pues, ¿qué hago? ¿No? Me pongo a vender empanadas, voy a vender trastos, como ven ustedes ahí el señor del camión, voy a ponerme a abrir un chusito de Fruver, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? La mayoría de los emprendimientos informales pues obviamente son emprendimientos por subsistir y con una productividad mínima. Eso es sinónimo de informalidad. Y eso es un estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo, que ustedes ven ahí, OIT. Y ojo con este dato tan preocupante. Miren esto tan complejo.
para que ustedes se vayan dando cuenta y por qué queremos desde el Grupo de Energía, desde Consolidar de Planeta OS, compartirles esto, ¿sí? Se estima por las cifras, con un gran soporte estadístico e investigativo, que en Colombia la economía informal tiene un tamaño de alrededor del 33% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es como decir toda la plata que le entra a un hogar, ¿sí? El Producto Interno Bruto de tu hogar es lo que generas y que le entra al hogar. Ese es el Producto Interno Bruto, para ponerlo en términos muy sencillos, de Colombia. Es todo lo que genera Colombia, ¿sí? La tercera parte es por informalidad. La tercera parte de todo lo que se genera, ¿sí? Y hagamos cálculos. El último informe que sacó Colombia del segundo trimestre, que ahorita terminó en junio, es el último que ha salido, para que ustedes vean que esta información es de ahora, no hay ninguna nueva adicional. Dice que el PIB de Colombia, el PIB, Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que mueve a nivel de dinero nuestro país, es de 52.504.000 euros. 52 millones de euros. Normalmente se mide en euros, ¿sí? Y esto nos ubica a nosotros en Colombia, es el país número 32 en tamaño de PIB. Somos el cuarto país de Latinoamérica. Primero está Brasil, segundo está México, y casi siempre nos estamos peleando el tercer y cuarto lugar, Argentina y Colombia. En los últimos 2 años, Argentina nos ha ganado por un 5%, 3%, pero ha habido años en donde nosotros subimos. Y Colombia casi siempre fluctúa entre el puesto 29 y el puesto 33 en el mundo. Entonces estamos hablando de que si la tasa representativa promedio de ese trimestre del año fue de 4.141,28, el PIB en Colombia en pesos es de 217.4 billones. Billones de pesos, que quiere decir billones de billones. Y si nosotros decimos que Colombia tiene una economía informal que representa el 33%, quiere decir que la economía informal representa casi 72 billones, con B, billones de pesos. Esto es una verdadera locura. Esto es una bomba. Yo no lo tenía tan claro. Y cuando empecé a explorar y actualizar mis datos y todo, dije, wow, te los tengo que mostrar a mis amigos de Sesquilé para que ellos entiendan también la dimensión de lo que significa la informalidad. Y la informalidad es pobreza, la informalidad es subdesarrollo, la informalidad la estamos viendo en las calles, ¿sí? Obviamente se requieren de muchos actores, aquí ninguno de nosotros lo va a solucionar, y no es un escenario político para echarle la culpa a nadie, es una realidad que quiero mostrarles, pero que depende también de nosotros. Si no estamos en la formalidad, algunos de los que están escuchando, que tengan esa conciencia y digan, wow, verdaderamente esto es importante empezar a hacerlo. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Y yo se los digo también con conocimiento de causa, porque he trabajado muchos años en la Cámara de Comercio desde un proyecto bellísimo que se llama Bogotá Emprende. Bogotá Emprende es esa apuesta que ha hecho la Alcaldía de Bogotá y la Cámara de Comercio desde hace muchos años, diciéndole a los empresarios informales o a las personas que empiezan a hacer emprendimientos, vengan, aquí los acogemos, esto no les vale un peso, ¿no? Tenemos un pool de expertos a su servicio, vengan, vengan. Y tristemente la gente no va, a pesar de que es gratis. Es una cosa que no me cabe en la cabeza. ¿Por qué? Por lo que dice ahí. En Colombia, la mayoría de los negocios que nacen, su instinto es el principio de la planeación empresarial, la informalidad, la falta de previsión. No planeamos. No planeamos, simplemente por instinto. No es que yo sé hacer algo, no es que a mí me gusta hacer esto. Uy, madre, esto va a ser una vaina chévere. Y por instinto creemos que ya, cuando esto se necesita formación, ustedes se han dado cuenta. Ustedes que han estado tan juiciosos todos estos 10 meses, abriendo su mente para entender cosas nuevas, ¿sí? Para construir y co-crear con nosotros. Muchas de las ideas que han salido las hemos co-creado juntos. Pero el instinto no puede ser, digamos, la musa para hacer una... No, tienes que tener formación, tienes que saber gerenciar,
no es suficiente con saber hacer algo. Por eso es que la informalidad y la falta de previsión son ese factor común que hace que la mayoría de la economía nacional sea informal, porque creemos que eso es fácil, y no es fácil. No es sencillo ser empresario en Colombia. Pero entonces, ¿qué es la formalidad? Y miremoslo desde la otra perspectiva, ¿sí? Desde esa perspectiva importante, porque a cada uno de ustedes les he preguntado, bueno, pilas, ayer hablaba con Hernán, ¿cómo va tu tema? Fresco, Carlos, vamos muy bien. Ya tenemos esto, estamos trabajando en el RNT, y hay conciencia de todos ustedes, lo sé. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva de una entidad del Estado que se llama, de esta página que se llama mipymes.gov.gov, que es del Ministerio de Comercio e Industria, la formalidad empresarial, como lo que ustedes ven aquí, un proceso multidimensional, es decir, que tiene muchas dimensiones, a través del cual debe recorrer una organización, una empresa, un emprendimiento, para validar su existencia legal frente a toda la normatividad que establece el Estado. Tenemos que dar una serie de pasos, de procesos para que esto se dé. Y cuando a nivel legal, a nivel estatal, se considera una empresa que está totalmente formal cuando cumple con todo, cuando cumple con toda su obligatoriedad en términos de normatividad, ¿correcto? Pero esto no se puede quedar solamente ahí. Ser formal es ser legal. Ser formal es ser legal. Y si lo miro negativamente, o con esto que puede sonar fuerte, si lo miro desde el otro punto de vista, ser informal es ser ilegal. ¡Wow! ¿Serio? No quiere decir que las personas que vendan empanadas o trastos o fruben o líchigos sean ilegales, porque por per se esa gestión no es ilegal, pero por no estar, ¿sí? Legal quiere decir que estás de acuerdo con las leyes. De ahí viene la palabra legal. Entonces, ser informal implica ilegalidad, porque no estás cumpliendo lo que se plantea, ¿sí? Entonces, la formalidad es un proyecto de vida corporativo que debe ser parte de tu ADN como empresario. No se debe limitar a trámites, papeleo y certificados, porque estaríamos muy equivocados. Cuando yo saco pecho porque ya tengo tengo mi RUT, mi NIC, mi RUS, ese mundo de cosas, y mi RNT, ¿sí? Eso no te, digamos, eso frente al Estado te dice, tengo esos papeles, pero tienes que hacerlo vida, tienes que demostrarlo. Por eso yo les planteo, la formalidad es un proyecto de vida corporativo, es tu ADN. Si formalidad es ser legal, pues yo conozco muchas empresas corruptas que tienen todos los papeles en regla, y esos sí son pilísimos para tener papeles, pero generan corrupción. Entonces no es suficiente para ser formal y legal tener todos los certificados, tenemos que demostrarlo. Y les voy a poner un ejemplo con respecto a la educación, que también es un escenario donde me muevo. Yo no le creo a los diplomas. Si ese diploma no tiene por detrás sudor, lágrimas, sangre trasnochadas, esfuerzos, sacrificios, porque es que los jóvenes de hoy se la pasan rico, y los que logran el diploma pasando de 2,95 y que el sistema lo subió a 3, pues esa gente no está haciendo correctamente sus cosas. Lo mismo pasa con los empresarios. Nosotros tenemos que ser legales, ¿sí? Es importante. Y aquí les voy a mostrar, para aquellos que están en ese proceso, quisieran empezar, cuáles son esas multidimensiones, esas varias dimensiones que el gobierno, en una apuesta, en un esfuerzo interesante, ha venido desarrollando para, para que el empresario se pueda formalizar. Mi estimado Hernán, muy buenos días, qué rico contar contigo. Quisiera hacerte una pregunta. Ayer hablábamos del tema del foco en el cliente. Eh, ¿Cómo desde tu modelo de CIE, que es ese proyecto tan lindo que estás manejando y empezando con Sebastián,
¿Consideras tú que es importante esa primera clave que hablé inicialmente, que es lo que le ha permitido a muchos empresarios seguir adelante? ¿Estás de acuerdo con eso? El que el foco del cliente para tu modelo de negocio va a ser fundamental en esa proyección que quieres darle tan interesante, mi estimado Hernán. Muy buenos días para todos, Carlos, muy buenos días. Buen día, hombre. Sí, obviamente para TIE y para nosotros es muy importante la posición del cliente, pues nuestro servicio es realmente una experiencia que el cliente se lleva, entonces si no lo hacemos bien, pues posiblemente no va a repetir o posiblemente no nos va a recomendar. Entonces, para nosotros la experiencia del cliente, pues claramente, más que tenerlo en un papel, más que tenerlo en un brochure, más que tenerlo escrito en alguno de nuestros valores o metas, es realmente sentirlo y hacerlo saber al cliente. También hay otra cosa muy importante y es que las personas que están dentro de la compañía también deben creerse que son clientes internos, porque, digamos, ellos también gozan de servicios internos, Claro. gozan de beneficios, por el hecho de que uno les pague un salario o uno mismo se pague un honorario, pues no quiere decir que uno no se crea el cuento y que no esté metido en el tema, al contrario, debe tener mucha más convicción el cliente interno que el cliente externo. Entonces, claramente sí, para nosotros, para CIE Travel, es una premisa mucho más que una palabra, es como un fundamento de la empresa. Excelente, excelente. Y desde que empezamos a interactuar lo he notado así. Se nota y se respira eso que ustedes lo plantean. Mi estimado Juan Carlos, mi gran amigo también, que comparto ese sueño que estás planteando y ahorita que está aquí Leonardo acompañándonos también sería interesante que lo pusiéramos en contexto. ¿Cómo consideras tú que desde este proyecto que tú estás queriendo lanzar, un proyecto supremamente ambicioso, está incluido este concepto de foco en el cliente? ¿Cómo asocias tú desde tu proyecto corporativo, de ese proyecto editorial tan hermoso estás pensando, que, que el foco en el cliente para este sueño tuyo sea importante? Mi estimado Juan Carlos, con los buenos días y la bienvenida. Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte a ti. Un saludo también para Leonardo Santana y para toda la gente del Grupo Energía Bogotá que permite este espacio. ¿Me escuchas en este momento? ¿Sí me escuchas Sí, claro? perfecto. Te escuchamos claro y fuerte. Bueno, maravilloso. Sí. Bueno, pues yo pienso que el tema de cómo involucrar el tema del cliente interno y el cliente externo, de acuerdo con los parámetros, de acuerdo con lo que tú nos estás enseñando, pues todo concuerda en que me parece que todo debe empezar desde la honestidad, ¿sabes? Ahorita Claro. que te estaba escuchando, pues yo decía, bueno, muchas empresas hacen esto no muchas veces desde un punto de vista honesto, sino más bien desde un punto de vista de mercado, donde, donde quieren es como mostrar ciertos valores, pero para ganar puntos con los clientes, pero muchas veces desde adentro nada de eso existe, ¿no? Entonces yo creo que hacer las cosas desde la honestidad, desde porque realmente me nace prestar un servicio, me nace con mi equipo de colaboradores también, hacerlos sentir bien, como que eso no solamente, la honestidad no solamente afianza las relaciones, sino que es una cosa que se nota, ¿no? No es solamente una campaña o digamos que un protocolo, el tema del trato con los clientes y de la manera como tenemos que llegar a ellos y con nuestro equipo de trabajo, sino que más allá de un protocolo debe ser una cuestión como de humanidad. Entonces yo pienso que si yo aplico eso en lo relacionado con mis proyectos y con este proyecto tan bonito que he estado cultivando durante varios años, pues todo es más, tengo una autopista abierta, porque pues yo pienso que la honestidad es como la manera para poder circular por esa autopista de una manera más libre, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo.
Juan, y sé que lo tienes claro, por eso quise presentarlo, porque desde las posiciones de cada uno de ustedes no se imaginan, las personas que están escuchando y que van a escuchar este video, cómo pueden ustedes generar una semilla hacia eso tan importante que están planteando, desde la voz de un empresario, desde la voz de un emprendedor, no necesariamente de un consultor o de un formador, porque yo también aquí a ustedes les estoy hablando como empresario que ha tenido esas experiencias. Estamos aquí con Nubia Romero. Nubia, ella no te tengo muy presente, mi estimada Nubia. ¿Me cuentas un poquito qué hace tu empresa y qué tanto estás tú alineada con esa primera planteamiento que hablamos de que el foco tiene que ser nuestro cliente interno y externo? Mi estimada Nubia, buenos días. Carlos, Novia salió, yo creo que debe tener problemas de internet porque salió. Vale, perfecto. Entonces, quisiera preguntarle, no sé si Rocío, ¿es Rocío Traslavilla, Rosy? Sí, señor. Mi estimada Rocío, ¿cómo estás? Qué rico que estés acá. ¿Me escuchas? Rosy, buenos días. Bueno, no tiene micrófono, Rocío. Vale, continuamos entonces desde esta perspectiva de este paralelo y contraste entre la formalidad y la informalidad, desde lo legal y lo no legal, y se han abierto espacios desde las instancias gubernamentales para que podamos facilitar el tema. Cuando yo abrí mi empresa, la fundé primero y empecé el 1 de marzo del año 2001. Los procesos que tuve que hacer fueron bastante dispendiosos, complicados, ¿sí? Pero ahora hay algo chévere que les voy a mostrar que nos va a permitir ser mucho más eficientes en la generación y le va a abrir también las puertas a las personas para que deseen formalizarse. En principio, y esto es un fase a fase, una fase de esas dimensiones que el Estado y el gobierno sabe que en la medida que las empresas empiecen a tener ingresos, a empezar a estabilizarse, a generar esa curva de crecimiento inicial, que es romper una inercia de mercado donde no te conocen, donde no saben quién eres. El Estado tiene claro que no se puede de una vez meter a las empresas en todos estos pasos, por eso lo hace con ese detalle. El primero, y digamos que es lo que la mayoría de nosotros hemos hecho, o por lo menos la mayoría de ustedes han hecho ya, es cómo esta formalidad se asocia con el hecho de que nuestra empresa existe y sea representada, ¿sí? Todos esos registros de certificados de existencia y representación legal, todo lo que tiene que ver con documentación, registros empresariales, mi validación ante la DIAN, con el RUT y registro mercantil, BIDIT, digamos que son, en el caso de las empresas relacionadas con turismo, pues el RNT, y todo eso, toda esa parte donde yo digo, bueno, ya tengo los documentos, ya me gané el diploma, digamos, haciendo el paralelo con el estudiante, y puedo decir, aquí está mi certificado, aquí está mi registro, aquí está mi RNT, tengo LIT, tengo RUT, etc. Esa parte inicial es muy importante, ¿sí? Pero es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Aquí les digo, mucha gente se queda en ese tema y para ellos lo legal simplemente es tengo todo lo de ley, pero su gestión está en contra de eso. La segunda dimensión de la formalización empresarial nos habla ya de todo lo que implica los insumos, mis factores de producción, la manera como formalmente yo adquiero esos insumos de producción que voy a utilizar o de servucción también en mi empresa, para que obviamente está vinculado el concepto de cómo contrato formalmente y cómo aseguro a mis trabajadores. Aquí viene un punto bien delicado y que también yo como empresario, en su momento que alcancé a tener muchos asesores comerciales,
que tuve también una flota de conductores para un proyecto que tuve hace muchos años, me veía en esa dualidad. Ustedes saben cuánto le cuesta a un empresario como nosotros contratar legalmente con todas las de la ley, a un empleado del 53.25 adicional al salario, adicional a lo que tú le pagas como salario, ¿sí? Porque tiene pues todas las contraprestaciones de ley que implica el hacer eso, ¿sí? Y entonces uno como empresario que apenas está empezando dice, pero yo cómo voy a contratar, ahora apenas puedo pagarme, puedo pagar algo para mí, que casi todos los empresarios empezamos es con lo que sobra, con lo que nos queda, y no le metemos un salario a nuestra gestión que debería ser, ¿sí? Pero no siempre podemos. Entonces existen una serie de posibilidades legales, siempre dentro de la legalidad, que tú puedes, digamos, interactuar en el proceso de contratación formal con las personas que te ayudan. Yo, por ejemplo, mi empresa y yo como profesional independiente, tengo las dos posibilidades, dependiendo del modelo de negocio, del modelo del proyecto, del tipo de empresa con la que voy a contratar. La empresa me dice, Carlos, necesito que lo hagas como empresa SaaS y necesito todos tus documentos de empresa SaaS, ¿sí? Otras organizaciones como las universidades, como la Cámara de Comercio, por ejemplo, me contratan a través de otra modalidad en donde yo ya tengo mi RUT, tengo mi NIT, tengo mi RUT, mi Cámara de Comercio como profesional independiente. Y me contratan por prestación de servicios, que también es un tema legal. Pues lo hace la Cámara de Comercio, lo hace la Javeriana, lo hace varias universidades, pues sé que es un tema legal con todo lo de la ley, pero lo manejo y a mí me toca pagar, por supuesto, como profesional independiente, para que me paguen mis honorarios, pues todo lo que decirle a esas empresas que yo pagué adecuadamente mi SOI, mi salud, mi pensión, mi ARL, etc. Entonces hay maneras de contratar, de tal forma que la única no es con esa contratación directa que muchas veces es onerosa, difícil para nosotros, porque o le pagamos al empleado con todas las de la ley o traemos ingresos. Entonces, aquí no los estoy invitando a que contraten ilegalmente. Simplemente les estoy diciendo, hay opciones para contratar que sean dentro de la ley, ¿sí? Es importantísimo. Y otro del escenario de los insumos y factores de producción es que tengamos muy claramente, con base en el POT de cada uno de los municipios y sitios donde trabajamos, donde tenemos nuestro modelo de negocio, cómo es el uso de la tierra, ¿sí? Cómo es el uso del suelo dependiendo de mi negocio. Entonces tengo que conocer muy bien el plan de ordenamiento territorial, tengo que conocer qué pasa en Sesquile para mirar si yo puedo en este municipio y en el espacio donde estoy hacer lo que quiero hacer. Entonces, digamos que esa segunda parte es empezar a confrontar al emprendedor y al empresario y decir, tienes que trabajar desde la adquisición de insumos y factores de producción que sean legales, que tengan toda la formalidad. Tienes que contratar, tienes que tener modelos de contratación legales para interactuar con aquellas personas con las cuales estás trabajando, asegurándose muy bien. Y aquí debo decirle, por ejemplo, a Hernán y a Sebastián, que también tienen que tener ustedes conocimiento si por alguna razón tienen que contratar a un guía, ¿sí? Tienen que contratar a un guía y la guianza de por sí genera ciertos riesgos. Mirar cómo manejan el tema desde esa contratación para que en un eventual accidente o algo que ocurra ustedes estén cubiertos. Todo eso hay que tenerlo muy contemplado porque es un riesgo alto, ¿sí? Es un riesgo muy alto cuando uno contrata a personas desde la informalidad, porque Dios no lo quiera pasar algo y se mete en la grande, pues obviamente uno. Y el tercer nivel de requisitos es cómo manejo el uso de la tierra, el uso del suelo donde está mi modelo de negocio. Entonces pasamos de la entrada que es legalizarme a nivel de documentos, paso por estos insumos y factores de producción y servocción y voy ya al proceso de producción y comercialización.
¿sí? Esa es la siguiente fase, y es como formalizo los procesos productivos, la comercialización, ¿sí? Desde facturación o desde documentos legales. Ahora, no sé quién de ustedes, en el caso de mi empresa, tengo esa obligación de hacer factura electrónica, para toda mi comercialización. Entonces, los procesos productivos tienen que estar ligados a escenarios legales, a escenarios formales, ¿sí? Que hacen que en cualquier momento que llegue una autoridad a validar cómo estás manejando alimentos, pues entonces que tengas todo el tema de las buenas prácticas en términos de alimentos, que estás manipulando bien ese tema para evitar problemas, ¿sí? Y de igual forma la comercialización desde la legalidad, con documentos que soporten legalmente tus procesos financieros y te permitan también pues hacer internamente todo lo que tiene que ver con tu legado financiero y tu control financiero y de costos, ¿sí? Todo el tema de normas sanitarias. Ayer hablábamos con Hernán y Sebastián, y tú mencionabas también una norma. ¿Me recuerdas, Hernán, que decías que dentro de la municipalidad hay una norma para los agentes turísticos que tienen que cumplir y que ustedes las están manejando? ¿Me recuerdas cuál era, Hernán, por favor? Son las normas técnicas sectoriales. Eso, perfecto. Cuéntanos un poco de eso, porque esto ya viene a ser algo mucho más específico para Sesquilé. ¿Cómo es este tema de la norma técnica sectorial? Bueno, pues realmente no es explícitamente para Sesquilé, porque Sesquilé hasta el momento no ha sacado reglamentación para ese tipo de cosas, pero digamos que es una reglamentación para todo lo que son operación de servicios turísticos, alojamientos, hoteles, restaurantes, transportes, artesanos y demás, que son unas normas técnicas sectoriales, dependiendo de cada sector, con unos temas que se deben cumplir. Entonces, para nuestro caso, el tema es, nosotros como operadores turísticos debemos cumplir con los protocolos de llegada, con los protocolos de atención, con los protocolos de capacidad de atención por cada uno de los guías, con los protocolos de número de kilómetros caminados y unos puntos de hidratación y control. Eso es lo que nos pone a nosotros la norma técnica sectorial. Vale, excelente, excelente. Eso es importantísimo que lo conozcamos, porque ustedes ven aquí en el último párrafo, dice normas propias del sector en el que opera la empresa. Y esas normas propias, pues es lo que está diciendo Hernán ahí. Todo lo que tenga que ver con el tema sanitario. Por ejemplo, en el caso de Doris, en el caso de Rocío, que también ella, perdón, comercializa alimentos. ¿Cuáles son esas normas sanitarias a las cuales está mi empresa obligada a cumplir? Desde lo sanitario, desde las buenas prácticas de manufactura, desde la parte técnica, desde el escenario ambiental. Todo ese tipo de reglamentaciones y normatividades hace parte de ese tercer renglón de la dimensión de nuestro modelo de negocio. Desde el punto de vista de Doris, estimada Doris, ¿cómo manejas tú toda esa parte de lo sanitario, del manejo y manipulación de alimentos? Mi estimada Doris, unos buenos días. Dorisita, te escuchamos. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, ¿cómo manejas tú esta parte? Profe, pues, Te escucho. sí, el manejo de los residuos, de las basuras, de la manufactura, de las buenas prácticas de higiene, desde el lavado de manos, desde, por ejemplo, las bodas, todo hace parte de las buenas prácticas de manufactura. Bueno, yo lo he vivido muy bien cuando estaba allá
en tu pizzería, que ustedes son supremamente cuidadosos con ese tema. Y ahora, por supuesto, gracias, mi estimada Doris, pues todo el tema de los protocolos, de lo que entre ustedes y yo denominamos el código de la confianza. Protocolos de bioseguridad que también hacen parte de esta producción y comercialización o servucción, porque en el caso de muchos de nosotros, ¿sí? El término no es producción porque no producimos, sino que generamos una servucción. Caso Hernán, que está haciendo un proceso servuctivo. Entonces, primer paso, formalicémonos desde los documentos. Segundo paso, desde todos los insumos y factores de producción, ¿sí? Lo que son insumos, lo que son mano de obra y lo que es utilización de la tierra, todo lo que es la formalidad asociada a lo que producimos, servimos y comercializamos desde la normatividad. Y finalmente viene la siguiente dimensión, que ya es la formalización frente a lo tributario, frente a lo impositivo. Nuestros declaración de impuestos ante diferentes entidades que son las que están recaudando todos los dineros de impuestos, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, ¿sí? Entonces, estos 4 escenarios hacen parte de esa multidimensionalidad que hace que una empresa se considere totalmente legal. Por eso les decía, los documentos son solo la primera parte. Los 2 de la mitad, el 2 y el 3, implican nuestra gestión, nuestra interacción, la manera como manejamos esa legalidad, esa formalidad. Y por supuesto, al ser entidades que están en la escena productiva, pues tenemos que pagar impuestos, ¿sí? Pagar impuestos. Hernán, una pregunta. Desde la esencia que ustedes están manejando en este momento, ¿en cuál de estos 4 pasos se encuentra hoy por hoy CIE Travel? Yo creo que nos encontramos en la fase 3, porque todavía no hemos llegado al tema 4, que es el tema de tributar. Creo que ya el tema de tributar se hace al año, cuando uno matricula el tema de la empresa y demás. Más sin embargo, pues hemos hecho algunos pagos, como es el tema de la Cámara de Comercio, el registro del establecimiento comercial, el registro ante industria y comercio del municipio, pero pues digamos que el tema de tributar al Estado al año, pues todavía no lo hemos generado, pero creo que vamos ya en el tema 3, que es producción y comercialización. Excelente, excelente tener claro que esas son las fases y que son prerequisitos. Tú no puedes pasar a la fase 2 si no has hecho la 1, ¿sí? Si no has manejado la 2, no puedes pasar la 3, y por supuesto la 4 depende de las anteriores. Entonces, sí quisimos desde esta instancia mostrarles y decirles que cómo se relaciona todo el tema de la formalización con la temática que hemos desarrollado, ¿sí? En la medida en que yo quiera generar experiencias memorables, tanto hacia adentro con mi equipo de trabajo como hacia afuera con mis clientes, la formalización es fundamental. Porque si yo tengo empleados o funcionarios mal contratados, desmotivados, ¿sí? Que hacen las cosas porque les toca, por su supervivencia, y no los tenemos en ese escenario de la legalidad, pues obviamente la experiencia de cliente interna ya estamos fallando, y la experiencia del cliente externo ni se diga. Con respecto a la planeación, veíamos que pues, las empresas informales no planean. Las empresas informales salen del instinto y del saber hacer algo, ¿sí? Yo sé hacer empanadas, pues póngale un carrito de empanadas ¿sí? y salga, ¿sí? Las empresas informales no llevan libros, no llevan contabilidad, no llevan información financiera ahí, ¿sí? Entonces, verdaderamente desde todas las perspectivas de esas 8 temáticas anteriores, pues va a ser muy complicado. No he visto la primera empresa informal, el señor de los pinchos de la esquina del carrito de pinchos, que se interese por temas de calidad, de buenas prácticas de manufactura, de facturación legal,
de pensar en sus clientes, que de pronto sus malas prácticas de calidad y de manipulación de alimentos les vayan a poder. No se ve. Por eso la formalización impulsa la asociatividad, impulsa el crecimiento del municipio, ¿sí? Entre más formal sea un municipio, mucho más poder va a tener, ¿sí? Mucho más poder. Y lo que hacemos nosotros entre las empresas formales es conectar, hacer alianzas, conectar necesidades, conectar todo este tipo de proyectos para que entre todos saquemos adelante y todo se fundamenta en la confianza. Ayer alguien me decía que en esos mercados itinerantes que ustedes hacen en la zona, pues, y que normalmente los lidera la alcaldía. Hernán, me corrige si estoy equivocado, alguna de las dependencias de la alcaldía es la que lidera todo ese proceso. Siempre les piden a los que van a participar sus documentos. Déjame ver, tú estás formalizado, tienes, porque obviamente no tendría mucho sentido que una institución como una alcaldía vaya a promover la informalidad. Entonces, desde ese escenario, obviamente va a haber esa seguridad, esa formalización, esa oportunidad, esa confianza, ¿sí? Entonces, esa formalidad nos ayuda a apostarle a ese escenario colectivo y solidario que nos va a ayudar a enfrentar el COVID-19. Juan Carlos, desde tu perspectiva, si estamos hablando de que la formalidad ayuda a asociarse entre personas y empresas formales, ¿cuáles serían los aliados naturales? Los aliados naturales que dentro de Sesquilé puede tener tu proyecto editorial del libro que estás manejando, para mirar cómo también empezamos a impulsar aquí en este escenario que va a salir a la luz de muchas personas, y obviamente con la venia que tú me haces de poder generar esto ya público, porque creo que tenemos que hacerlo así porque es un proyecto muy bello. ¿Cuáles serían los aliados naturales de tu proyecto que necesites para impulsarlo y sacarlo adelante, mi estimado Juan Carlos? Bueno, los aliados naturales. Pues yo pienso que uno de los principales aliados naturales ahorita, viendo las cosas como las veo, es como la empresa privada. Creo que puede ser la empresa privada. Pues de pronto la gobernación también, la alcaldía. Son los aliados que se me ocurre en este momento pensar que pueden ayudarnos. Vale, y también el Grupo de Energía Bogotá podría ser un aliado, ¿no? Sí, el Grupo de Energía Bogotá, pues lo considero un aliado cuando yo hablo de la empresa privada. Entonces yo hablo del Grupo de Energía Bogotá como un aliado, claro. Creo que es muy estratégico también la posibilidad de que, además que tú sabes que es un proyecto en el que todos tienen cabida. Claro. Digamos que se beneficia toda la gente que ha estado dentro de los talleres, de toda la gente que tiene emprendimientos. O sea, es un proyecto que acoge todos los proyectos y ¿Tú los muestra y los nos vende. podrías regalar en un minuto, por favor? Y qué pena poderte hacer esto, pero yo creo que tenemos que dar a conocer este proyecto porque mucha gente no lo conoce. Y ahora que estás mencionando, Juan, que de esto se va a haber beneficiado todos los que estamos aquí en esta mesa, en esta reunión, y muchos jugadores claves del Sesquilé. Cuéntale a tus colegas y que quede esto en nuestro registro audiovisual, el proyecto que estás lanzando, que estás en este momento desarrollando, que me parece de lo más hermoso y que va a ayudar a ese escenario de colectividad, de solidaridad, de formalidad y por supuesto de asociatividad, mi estimado Juan Carlos. Bueno, claro que sí, con todo gusto. Bueno, estimado grupo, estudiantes y mesas de trabajo, este es un proyecto que busca ser una guía ecoturística de Sesquilé, donde pues se hable de ustedes saben que aunque Sesquilé ya tiene un libro que habla de la historia de Sesquilé, y eso pues digamos que ha generado un arraigo muy interesante entre los pobladores del municipio. También nos hace falta entonces es ahora hacer un libro que hable de los atractivos naturales de Sesquilé. Entonces yo llevo
ya más de 2 años, yo creo que 5 años ya tomando fotografías en toda la sección en toda la región de las Almeidas, haciendo recopilación sonora, haciendo también entrevistas a personajes claves de Sesquilé para que en una obra podamos, digamos que si hablamos de rutas turísticas, entonces podamos poner, por ejemplo, en una ruta turística, además del Cerro de las Tres Vías y los atractivos naturales de Sesquilé, podamos también hacer unas rutas donde, por ejemplo, rutas dentro del casco urbano. Entonces, una ruta donde empezamos en la plaza principal, vamos a las casas que tienen historia, que son antiguas, en Sesquilé se habla de esas, y se puede terminar, por ejemplo, en el restaurante de Doña Susana, por ejemplo, donde ella tiene un emprendimiento, o podemos terminarla, o podemos seguir la ruta hacia donde vende Sotanita Souvenirs, o, por ejemplo, para esa ruta podemos entonces contar con la participación de una agencia de viajes de guías que presten el servicio de Sesquilé, y se puede poner entonces el nombre de la agencia, los guías, la forma como podrían trabajar. Es darle una ventana a todos los emprendimientos mientras al mismo tiempo estamos hablando de las bellezas naturales de Sesquilé y de los atractivos culturales. Entonces, es una guía que perfectamente muestra el municipio, y perfectamente cabe, por ejemplo, en el punto de atención turística que planean hacer. Se puede vender o se puede obsequiar en el punto de atención turística, y es una forma también para demostrarle y mostrarle a los esquileños, pues, todo lo que tenemos ahí en nuestro pueblito. Entonces, se trata de eso, es un proyecto muy interesante que es audiovisual. Siendo el libro es audiovisual porque lo vamos a manejar con códigos QR. Pues yo ya tengo el libro prácticamente terminado, tengo un machote. Eh, Alguna vez se lo mostré pues al alcalde también, le mostré el proyecto. El alcalde quedó pues fascinado, pero después vino lo del COVID. Entonces, lo triste de esto es que un proyecto como este pues parece que en este momento no tiene recursos por parte de la alcaldía. Por eso es que creo que los aliados naturales no solamente pueden ser ustedes a quienes los invito, también para que puedan hacer parte de este bonito proyecto, sino que también pueda ser el Grupo Energía Bogotá, para que se pueda ver en esta obra, pues todo lo que hemos hecho a lo largo de este proceso, que llevamos ya bastante rato, y todo lo que hemos aprendido. Creo que este es el momento de poder plasmar en algo físico, pues todas nuestras ideas. Vale, Juan, vale, increíble, verdaderamente tenía que hacerlo, que mucha gente sepa, porque creo que esto está todavía muy oculto y lo tienes tú hace 5 años, ese sueño, y por eso me tomé el atrevimiento que lo contaras, y qué bien, porque para todos hay espacio, ¿sí? Esta obra es muy bella, eh, y la idea es poner a Sesquilé en el centro de una operación turística importante, que nos reconozcan como tal. Entonces, gracias, Juan. Tú me comentabas que tenías unos Mucho audios gusto. de pájaros, y, o sea, es un libro que tiene todo ese contexto, ¿no? Sí, es un libro que tiene material audiovisual, entrevistas de los pobladores campesinos como don Humberto, que tiene ya como señor 70 años, y que se conoce la historia de Sesquilé y no la narra. Tiene, además de fotografías, los mapas con curvas de nivel. Es una obra que vende al municipio, que lo que buscamos es que pueda mm, llevar los turistas, que las agencias de viajes de Bogotá, por ejemplo, puedan conectarse a través de la publicación con los operadores, con los restaurantes de Sesquilé, que se pueden organizar tours, que no solamente el atractivo sea Zipaquirá, que no solamente el atractivo sea la mina de sal de Nemocón. No, Sesquilé también hace parte de esos atractivos turísticos de Cundinamarca, que pueden ser también vendidos fácilmente, pero solamente podemos hacerlo en la medida en que tengamos algo para mostrar, una obra. Si no tenemos una obra, pues entonces va a ser muy difícil que las agencias puedan. La gente entiende mejor las cosas cuando tiene un libro en sus manos que lo está motivando, que le está vislumbrando mercados. Y las agencias de viajes se mueven así. Entonces tenemos que tener una publicación para poder vender a nuestro municipio.
Muy bien, excelente, Juan. Esto hace parte de la formalidad. Fíjense que está totalmente relacionado porque nos ayuda a promocionar, a focalizar a Sesquilé como un destino, como una ruta bellísima y por supuesto, a unar esfuerzos y a involucrar a todos los actores en este tema. Gracias, Juan, muy amable. Y este es el mensaje que queremos darles desde el Grupo Energía, desde Consolidar, desde Planeta ODS, Sesquilé formalizada. Sesquilé formalizada, que ustedes se conviertan, mis queridos amigos, también en impulsores de ese tema, con sus amigos, familiares, sus grupos sociales, que sepan que no están en la formalidad, invítenlos a ver, porque hay unos beneficios increíbles que vamos a ver ahora, ¿sí? Muchos beneficios que en la mayoría de los empresarios y emprendedores desconocemos, ¿sí? Y ahí es donde los invitamos a que con ese liderazgo inspirador y desafiante le digan a sus colegas, a sus amigos, oigan, no, normalicémonos, formalicémonos. Es importante que como comunidad salgamos fortalecidos, uniendo todo esto, estos talentos, ahorita como lo decías, Juan, para que verdaderamente surja un liderazgo natural en Sesquilé que haga que Bogotá y en general podamos salir a mostrar esta perla tan hermosa que es Sesquilé y que tristemente todavía sigue metida en la ostra y no ha permitido salir. Y es con el liderazgo de ustedes y con obviamente esa formalización tan importante, porque en la medida que las empresas y todo el municipio se formalice, va a ser mucho más fácil que las personas generen confianza en esta población, tomen sus tours, vayan a los sitios, porque eso genera confianza, ¿sí? Y esa ruta de la formalización, sin lugar a dudas, va a darle poder a estos esfuerzos colectivos de liderazgo, ¿sí? Y dentro de eso, entonces, aquí ya hay una iniciativa. Por eso que quise mencionar lo de Juan, esa iniciativa tan interesante, ese sueño que ya se está volviendo realidad y que ya tuvimos nuestra primera experiencia. Ayer me sentí absolutamente feliz cuando Hernán y Sebastián me contaban, Carlos, ya hicimos nuestra primera travesía, ¿sí? Es ese sentir que verdaderamente vamos avanzando dentro de ese proceso y entender cómo conectamos necesidades, cómo en esas rutas, en ese conocimiento, en esa darle vida pública a Sesquilé, todos lo vamos a ver, todos nos vamos a ver beneficiados, ¿sí? Conectando necesidades y oportunidades entre todos, ¿sí? Entonces, es ese tema importante. Sin lugar a dudas, todo eso nos lleva a la conciencia. Ya vimos el lado oscuro, la Deep Web, como lo llaman, Deep Web, lo que pasa con la informalidad, las situaciones complejas de una empresa informal, ¿sí? Los riesgos tan inmensos que implica la informalidad y mucho más cuando ustedes están tratando con personas, con la vida de las personas, ¿sí? Entonces, la formalidad es importante. Fíjense qué ha pasado, ha habido casos terribles de accidentes, de situaciones complejas en escenarios turísticos, en donde las empresas no tenían el soporte y eso no solamente en la imagen, sino prácticamente en la destrucción del posicionamiento de marca. Entonces, formalizar empresarialmente tu compañía, tu organización y tu emprendimiento es algo que te ayuda a potencializar el crecimiento sin lugar a dudas. Y desde la mirada del Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, vamos a mirar algunas de esas ventajas que seguramente ustedes ya las conocen, pero es importante llevarlas a la realidad. El hecho de que mi carácter de empresario, de emprendedor se haga público, ¿sí? Es algo que me debe llenar de orgullo, ¿sí? Mi calidad de empresario legal, formal, ¿sí? Que puedo, sin necesidad de avergonzarme, sacar pecho y decir, aquí estoy yo con toda la legalidad, con toda la formalidad, es algo que hace parte de ese ADN del proyecto de vida corporativo en lo formal, ¿sí? Como la visibilidad de la legalidad, de la formalidad nos permite evidenciar frente a nuestros clientes. No sé, Hernán, cómo fue el proceso para que te contratara esa empresa y hicieran que ustedes manejaran el proceso de su guianza, Hernán. ¿Sirvió algo ser formales y tener documentos para generar la confianza de esta empresa que te contrató
en días pasados para hacer toda esa ruta que hicieron, mi estimado Hernán? Te escucho, Hernán. ¿No, no te escucho? Bueno, se nos fue el audio con Hernán. Sin lugar a dudas, Carlos, nos sí, dice Hernán que se tiene que ausentar por temas laborales en el chat. bueno, perfecto. Sí, él está ahorita con la alcaldía otra vez, está en ese proceso. Entonces, bueno, muchas gracias a Hernán. Todo el tema de seguridad jurídica que representa el hecho de tener nuestra formalidad, nuestra empresa formalizada, eh, el nombre de la empresa también. No sé si a ustedes les ha ocurrido en algún momento o conocen, yo conozco muchos casos de que una organización informal que empezó a tomar un nombre en el mercado y llega alguna persona visionaria, entre comillas, mira que ese nombre es interesante, valida si el nombre está registrado en Cámara de Comercio o registrado en alguna de las instituciones, ve que no está y te roba el nombre. Y tiene todo el derecho, porque si tú no lo has legalizado, pues cualquier persona que vea que sea medio aviona, mira el nombre, no lo ve registrado y lo puede utilizar. Entonces, eso también es una ventaja. La participación en licitaciones y pruebas de selección del Estado, ni se diga. ¿Sí? El hecho de que nuestro modelo de negocio esté certificado, legalizado y formalizado les ayuda. Yo ayer les comentaba a sus colegas de Guatavita y Huasca que he tenido la oportunidad de participar en este tipo de proyectos del Estado y la única forma que pude hacerlo fue siendo legal, ¿sí? Si no hubiera perdido oportunidades inmensas. De igual forma también aquí viene un mundo inmenso, algo que realmente no llegamos a dimensionar, mis amigos. Lo digo desde, por ejemplo, el conocimiento que tengo con Cámara de Comercio y las cámaras de comercio que conozco a nivel nacional, que son varias cámaras con las que he trabajado. Ni se diga, por ejemplo, de el SENA, que tiene también proyectos. O sea, hay una cantidad de instituciones que están ofreciendo capacitaciones gratuitas, ¿sí? Que si costaran sería un dineral. Yo he estado a través de Bogotá Emprende generando talleres, seminarios, charlas, conferencias, conversatorios completamente gratuitos para, para las empresas o los emprendedores que estén formalizados. Y tristemente uno dice, pero ¿cómo es posible que tan poca gente venga? ¿Sí? Muy poca gente viene, muy poca gente se acerca a eso. Y es importante que ustedes, los que han venido siguiendo tan juiciosos el proceso, pues empiecen a buscar qué hay que hacer, qué más. Quiero verdaderamente capacitarme y si es gratuito, pues simplemente es darle el tiempo, ¿sí? Inscribirse en foros, en ferias, en diferentes eventos que te permitan potencializar nuestro modelo empresarial. Ni se diga el tema de acceso al sistema financiero. Obviamente, si yo no soy legal, si soy informal, pues va a ser prácticamente imposible obtener créditos del sistema financiero. ¿Y cómo me apalanco? ¿Sí? ¿Cómo me apalanco? Si yo quiero crecer, yo tuve la necesidad y muchos empresarios hemos tenido de acceder al sistema de créditos para poder crecer. Es necesario, ¿sí? Aquí también hay un punto importantísimo, mis amigos, y es cómo accedemos a recursos que nos ofrecen diferentes entidades gubernamentales. Este fondo impulsa, le da posibilidades, aportes. Ahí, por ejemplo, mi estimado Juan Carlos, podemos empezar a analizar este tipo de opciones. Si de pronto el sector privado no nos escucha, mirar cómo vamos al Fondo Emprender, cómo vamos al SENA, al Fondo Impulsa, ¿sí? Que ellos validan el proyecto, miran el impacto del proyecto y si el proyecto tiene una viabilidad, inyectan capital y en unos casos importantes ese recurso no es reembolsable, ¿sí? Es una inyección de capital a esos emprendimientos. Entonces también pensar en ese escenario, ¿sí? Yo no sé si el Sesquilé en este momento haya ruedas de negocios, si la alcaldía las promocione.
si cuando va a la Cámara de Comercio generan eso, pero pues obviamente lo primero que te piden una rueda de negocio es, maestro, necesito que me den sus datos de certificación porque si no, no puede participar, yo no puedo patrocinar la informalidad. Entonces, todo eso hace parte de ese escenario tan interesante, mis amigos, de cómo la formalización empresarial nos ayuda, ¿sí? Mirándolo desde el modo país, desde la visión país. Por supuesto, en la medida en que formalicemos nuestras empresas, pues va a haber mucha más legalidad de personas aseguradas socialmente al sistema de seguridad social. En la medida que cumplamos las normas sectoriales, ¿sí? Vamos a poder generar esa protección de la salud de nuestros clientes que es tan vital. Y por supuesto, también pensando en que utilizar recursos que son finalmente del Estado y a través de los cuales participamos, pues somos jugadores que tenemos que reconocer, que tenemos que pagar, ¿sí? Y normalmente uno paga sobre lo que produce. Entonces realmente hay que tener esa conciencia tributaria para que se pueda ver ese dinero, ojalá en alcaldías y gobernaciones transparentes para que ese dinero no se pierda. Y para eso se creó esto. Yo no sé si ustedes conocen esta estrategia que está llevando desde hace muy poco tiempo el gobierno. Hizo una primera normatividad, un primer decreto a finales de 2017 y acaba ahorita en septiembre de 2019 de terminar de formalizar esta ventanilla única empresarial. Ventanilla única empresarial, en donde el mensaje y la propuesta de valores que ahora hacer empresa en Colombia es más fácil y rápido. Todo lo que tenías que hacer tú en diferentes instancias, diferentes sitios, llenando el papel y los mismos datos, un mundo de documentos, ya lo puedes hacer solamente acá. Ventanilla única empresarial. Y lo bueno de eso es que uno de los aliados principales del Estado, del Ministerio de Comercio y Industria y Turismo, es la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces tenemos, como la Cámara de Comercio llega a Sesquilé, no es que tenga oficina allá, pero si llega eventualmente a ser, pues uno podría validar, ¿sí? En este momento, cuando la Cámara de Comercio vaya, la ventanilla única empresarial está activa, porque sé que en Bogotá sí, no pude averiguar y traté de llamar a la Cámara, pero no me supieron responder si en este momento es para Bogotá, para fuera, los 59 municipios fuera de Bogotá, porque todo lo que aparece en la web de la Cámara dice Bogotá, Manizales, Cali, Medellín, pero no todavía, no sé si en Sesquilé habría que preguntar, ¿sí? Entonces esta ventanilla única empresarial nos va a ayudar a trabajar mucho más fácilmente y fundamentalmente la MUBE, esa estrategia, es una estrategia gubernamental que permite una simbiosis, una fusión de empresas públicas y privadas que nos permite dinamizar la actividad empresarial. Todo bajo el soporte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y hay algunas otras instituciones nacionales, territoriales y las cámaras de comercio de todo el país con Confecámaras están trabajando eso, ¿sí? Y básicamente es una plataforma tecnológica que tiene puntos de atención a través de las cuales se canaliza todo lo que tiene que ver con trámites mercantiles, tributarios, de seguridad social, de aperturas de empresas, ¿sí? Y poco a poco va a ir incrementando sus alcances para que sea mucho más fácil hacer las cosas en un solo sitio, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué objetivos tiene la ventanilla única empresarial? Promueve la reducción de integración, ¿sí? Reducción, integración y facilidad de los trámites para abrir una empresa. Articula y unifica los esfuerzos públicos y privados para apoyar al emprendimiento y la formalidad por la facilidad de acceso y de tramitología. Facilita trámites que tienen que hacer los empresarios durante toda su vida empresarial y, por supuesto, da una simplificación tanto de trámites como de costos para lo que tenemos que hacer y todas las vueltas que nos llevan años. Entonces, ¿cómo? A través de la ventanilla única empresarial transformamos la manera de hacer empresas, de tener empresarios felices. Y básicamente esa promesa de valor que hacen ellos, es decir, bueno, señor emprendedor,
lo que usted hacía antes en 8 trámites complicados y que se demoraba más o menos 11 días si le iba bien, ahora lo puede hacer en un solo sitio, ¿sí? En un solo sitio, porque ¿qué hacíamos antes? Vamos a mirar el paso a paso de aquellos que de pronto no tengan su formalización. Empiezo con mi registro mercantil y obtengo el RUT, que son más o menos 3 días. Allá van 3 días. Después, se me obliga a abrir una cuenta bancaria, que eso es, en un día la puedo hacer, no tiene costo. Posteriormente tengo que, en el caso de que sea yo sujeto de emitir facturas frente a la DIAN, entonces tengo que mirar cómo autorizo todo ese proceso de facturación, que también es entre 1 y 2 días. Yo ahora, este trámite se me volvió muy complicado. Yo les dije que tengo responsabilidad de facturar electrónicamente y yo considero que tengo medio 3 dedos de frente, pero la vaina es re complicada y me ha dado dolores de cabeza poder llevar a ese tema. El cuarto, quinto y sexto punto, registro de la empresa en cajas de compensación, SENA y ICF, es de lo más demorado que hay. El registro del Sistema General de Salud, 6 días, paralelo al anterior, no cuesta. Y el registro en el sistema de pensiones y fondos privados o públicos, que también tienen unos días y ahí van sumando. Registrar la empresa en riesgos laborales, todo lo ARL, y finalmente el registro en fondos de cesantías. Todos esos eran los pasos que hacíamos anteriormente y que, según dicen, eran más de 50 formularios que tenías que llenar la misma información todo el tiempo. La misma información, ¿sí? Entonces, todo esto se reduce simplemente a la ventanilla única empresarial que te ayuda a abrir. Y aquí, si ustedes se meten a esta página, es www.bv.gov.co, ahí van a tener toda la información de la manera como se puede abrir la empresa, cómo podemos llegar a los trámites, cómo podemos manejar toda la gestión de nuestra formalización corporativa, ¿sí? Y es toda una ruta que tiene asesoría permanente. Están asesores acompañándote, mostrándote cómo hay que hacer, ayudándote enseñándote a cómo diligenciar los formularios, de tal forma que realmente esto es supremamente rápido. Ahora, desde la mirada de las cámaras de comercio, beneficios y riesgos de la formalidad y riesgos de la informalidad que lo plantean las diferentes cámaras de comercio, ¿sí? Entonces, ese acompañamiento. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a la Cámara de Comercio de Bogotá. Los invito a que lo hagan. Los invito a que lo hagan. Doy la bienvenida a mi gran amigo Víctor. Estuvimos esta semana con tu familia compartiendo y de corazón te digo gracias por estar acá, por acompañarnos. A mí me encantaría que ustedes pudieran acceder a la Cámara de Comercio. Sé que desde Sesquilé no es fácil porque no tiene oficina, pero si en algún momento ustedes necesitan algún contacto para buscar información del mercado, buscar información de diferentes escenarios de su modelo de negocio, para su plan de mercadeo, para una campaña de segmentación, puedo contactarlos con las personas de la Cámara para que nos ayuden, ¿sí? La Cámara acompaña ese proceso de formalización, tiene muchas oportunidades. Les voy a dar una. Como la Cámara de Comercio maneja los 59 municipios y se llama Bogotá Región, dentro de los cuales está, por supuesto, Sesquilé, Guataví, Huasca, los primeros principales municipios de Cundinamarca. Si ustedes, por ejemplo, quisieran, digamos en el caso de Víctor, si tú quisieras hacer un análisis de mercado y empezar a mirar desde los municipios cercanos a Sesquilé, la posibilidad de lo que hablamos en nuestra reunión de abrir el proyecto no solamente para clientes como consumidores, sino no B2C, sino B2B, clientes empresariales. Uno podría perfectamente, porque yo ya lo he hecho, decir, bueno, quiero que me den información de cuáles son las empresas que existen
registrada legalmente en Sesquilé, en Guatavita, en Huasca, municipios cercanos, de tal forma que uno pudiera hacer una campaña de segmentación, de promoción de su propuesta de valor, diciéndoles, oiga, estamos aquí, ¿por qué no hacemos alianzas entre nosotros? Queremos que traigan a sus funcionarios aquí a nuestro Café Original Coffee, a vivir una experiencia. O sea, hay muchas cosas que la Cámara de Comercio puede hacer desde lo estratégico, ¿sí? Por supuesto, a través de la formalización uno puede ser contratista del Estado. Y en esta parte de abajo, en la parte inferior, está el link donde ustedes pueden acceder en el caso que quisieran hacerlo. Yo ya lo he hecho. Dice requisitos aquí. ¿Qué tienes que hacer para convertirte en contratista del Estado? También desde ese beneficio, desde esa mirada de la Cámara de Comercio, nos van a poder permitir esos pasos. ¿Sí? Ellos tienen una unidad estratégica de negocio con expertos, consultores expertos, que te permiten también acercarte a las organizaciones, mostrarte los datos claves de las empresas y tener una mirada desde la inteligencia de mercado, desde la inteligencia de información, para poder hacer estrategias dentro de tu empresa. ¿Cómo podemos también acceder a esas oportunidades de financiación? Como les decía, líneas de crédito, y ahí en esa misma página uno puede consultar las líneas de crédito. ¿Cómo puedes presentarte, ser beneficiario de esos programas de fortalecimiento empresarial que tiene Impulsa? ¿Sí? Y ahí en esa página también, para el caso, por ejemplo, de Juan Carlos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo puedo participar para esos programas que fortalecen mi idea y me ayudan a llevar, ¿sí? A ser parte del programa Compre Colombiano. Compre Colombiano, ¿sí? Entonces, imagínense que uno pudiera llevar a Original Coffee, a Danay Pizza, a mi libro de Sesquilé, a mi CIE Travel, a entrar en esas páginas, porque Compre Colombiano también tiene publicidad a nivel nacional y tiene publicidad a nivel internacional. Entonces, todos son una serie de programas que uno ni conoce, ¿sí? Como a través de la formalización de la contratación también podemos tener esos beneficios al sistema de seguridad, y aquellas empresas que facturemos el IVA, pues sabemos que dentro de ese escenario la DIAN nos permite ese descuento de IVA. Pero también hay una mirada delicada, una mirada en donde la Cámara de Comercio te dice, ojo, pilas, ¿sí? No vayas a caer en ese escenario de no querer formalizarte. Pues obviamente nadie va a recibir a alguien en un proceso de contratación pública si no está legal. Estas prácticas inadecuadas de préstamo del nombre a veces desde lo ilegal pueden ser fraudulentas y ponerte en riesgo con tu marca si alguien la toma. Lugar a dudas, pues si quieres crecer, si quieres proyectarte, promocionarte, pues no ser legal, no cumplir con esos requisitos mínimos de ley, pues no te va a permitir crecer, sino quedarte ahí en tu pequeño mundo de la ilegalidad y no dar pasos adicionales. Por supuesto, el día que visiten tu negocio y las entidades de control, pues imagínate cómo será todo el tema de la sanción y la multa. Y ni se diga el escenario del tema de salud. Entonces, todo esto nos lleva realmente a que la legalidad y la formalidad es algo importante, ¿sí? Fundamental. Y quiero reiterar lo que les dije al principio y lo que les mandé en el chat. Ser formal es ser legal. Ser informal es ser ilegal, ¿sí? Independiente de que lo que tú comercialices sea legal, porque no estás cumpliendo con la ley. Y ser formal no es tener documentos, trámites y certificados. Ser legal se convierte en un escenario de tu vida, de tu proyecto de negocio, de tu vida empresarial. Y tienes que demostrarlo durante toda la vida de tu empresa. La legalidad no son solamente esos cuadritos que uno pone en la entrada de la empresa que dice que yo tengo certificado de tal, que tengo esto. No es eso, ¿sí? ¿A qué me refería yo cuando les hablaba de la información, de la minería de datos, de la información que tiene la Cámara de Comercio? Aquellas de nuestras empresas
que tengan un horizonte, como se llama en el argot empresarial, B2B, es decir, business to business, o empresa a empresa. Yo como empresa me interesan las empresas. La Cámara de Comercio, desde esta lectura, estamos hablando de que son más de medio millón de empresas en Bogotá y los 59 municipios. Se crearon este año, el año pasado, 91.591, pero tristemente se liquidaron casi 32.000. La Cámara de Comercio tiene una página, un portal, un observatorio donde hay mucha información, pero si tú ya quieres ser un poco más específico, ya tienes que pagar. Si quieres, quiero que me monten toda una estrategia de segmentación en los municipios cercanos a Sesquiré, porque quiero, eso para el caso de Ingrid, por ejemplo, que hoy no puedo estar, pero va a escuchar este audio y mañana me veo con ella en la tutoría, le va a servir muchísimo a Ingrid este modelo de inteligencia comercial que tiene la Cámara de Comercio, porque le pueden mostrar todas las empresas que hay alrededor con diferentes indicadores y variables de segmentación. Y fíjense esta gráfica, focalicen su mirada en la gráfica azul y miren la dimensión de lo que significa la tipología de empresas. No sé si ustedes conocen la ley 905 del año 2004. Ley 905 de 2004 es la ley que plantea a nivel Colombia cómo se dividen, cómo se caracterizan o catalogan las empresas. Grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Los que estamos aquí sentados, todos somos microempresarios. Porque una microempresa, según esta ley 905, dice que son los que tienen menos de 10 empleados y tienen menos de 500 salarios mínimos legales vigentes en activos. Si ustedes miren la fila inferior, la que no está en azul sino en negro, observen la participación tan abrumadora de las microempresas en Bogotá y en la región. De las 504.291, 446.551 somos microempresarios. Los microempresarios movemos este país, pero son solo 3.988 empresas grandes. No son ni siquiera el 1%. ¿Sí? Es una cosa tenaz. 11.800 las medianas, 42.000 las pequeñas. Esa es la dimensión de las empresas que le apostamos a la legalidad, los que estamos aportando a este país desde nuestra esencia, desde nuestro ADN. Esa es la idea de estas organizaciones que quieren verdaderamente ser leales. Y quise cerrar con este tema, con el que empecé también, de la tristeza que implica cuántas empresas a los 5 años no pasan. Habíamos dicho que el 42% de las empresas de 100, 42 siguen a los 5 años, 58 no. Y ustedes ven en esta gráfica, que es lo último que acaba de sacar la Cámara de Comercio, de empresas liquidadas. Si es complejo ser empresario legal en Colombia, imagínense la complejidad de ser un informal. La mortandad de los negocios informales es impresionante. El 78% de todas las empresas que se liquidaron el año, que se han venido liquidando en el 2020, son empresas de personas naturales, microempresarios como nosotros, y 18% de SAS. ¿Sí? Esas son las menos sostenibles en el mercado porque no se capacitan, porque no tienen la conciencia de formarse. ¿Sí? Y quiero cerrar este ejercicio volviendo a esta frase. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y el mundo, Sesquiré, tu entorno te va a agradecer por estar dispuesto a cambiar. No se imaginan lo bello que ha sido para mí, para Planeta ODS y con seguridad para Leonardo y con Soledad y el Grupo Energía, contar con ustedes. Y en estos pocos minutos que nos quedan, preguntarles cómo ya estamos cerrando el ciclo. Ya cerramos el ciclo. Con algunos de ustedes, ya con Doris lo cerramos. Con Víctor estuvimos reunidos esta semana y este es nuestro último taller. Y quisiera
empezando con Víctor, con los buenos días. Es un honor que nos acompañes. Sé que siempre estás súper ocupado, pero le sacas tiempo a este escenario de formarte, de ver más allá. ¿Cómo te pareció este proceso, mi estimado amigo, de todo lo que vivimos con este proyecto formativo y transformador que hemos desarrollado hasta la fecha, mi estimado amigo? Profe Carlos, muy buenos días, ¿Cómo estás? compañeros de Consolidar y nuestros microempresarios de Sesquilé. Esta línea, digamos que con el grupo Tominé, con Consolidar, con Planeta ODS, digamos que en cabeza del profesor Carlos, ha sido muy satisfactorio, ha sido de manera muy especial un acompañamiento de partners de hombro a hombro para llegar a otro escalón de un gran sueño. Digamos, de mi parte, Originals Coffee, he abierto y he crecido con estándares de calidad, de esa forma, no de un gran empresario, sino más lo veo como de una parte de familia, y como le expresaba ese día al terminar nuestra charla, nuestra capacitación, los conocimientos se traspasan de un gran empresario, porque pues ya tú llevas una línea muy alta, son 30 años de experiencia. Nosotros hasta ahora estamos, dicen coloquialmente, rompiendo hasta ahora el huevito. Entonces, digamos que ha sido una experiencia grande. Gracias a Dios, pues nos coloca personas como ustedes en nuestro camino para llegar a donde queremos llegar. Y nada, pues de todas maneras agradecerles a ustedes de corazón. La familia Originals Coffee, como siempre, tiene las puertas abiertas para ustedes. Igual, pues desde este punto de vista también, cuando necesiten algo, saben que pueden contar con nosotros. Cualquier proyecto lo podemos revisar, y nada, decirle a mis compañeros que de nosotros depende que Sesquilé no sea un municipio, o no siga siendo un municipio de paso, sino que Sesquilé se haga sentir, y más después de esta situación que hemos vivido. Entonces, de manera que desde mi punto de vista y de mi corazón, muchas gracias, muy gentil por sus conocimientos, y nada, los espero en la sala de mi casa para tomarnos un delicioso capuchino. Ay, Víctor, qué bien. Siempre esas palabras tan bien puestas y les digo que se siente uno en la sala de la casa. Absolutamente. Allá Víctor lo recibirá con esa gran sonrisa de él y de su equipo a, a compartir experiencias, historias eh, alrededor de un café delicioso y de una amistad increíble. Entonces, qué chévere que podamos, que puedan ustedes verdaderamente visitar esa sala de la casa, como la llama Víctor, donde te vas a sentir bellísimo. Juan Carlos, también has estado ahí, siempre, eh, con tu mente abierta, eh, proponiendo ideas, interactuando, hemos co-creado, me has escuchado, te he escuchado, hemos crecido juntos. ¿Cómo has visto este proceso y cómo te ha aportado, mi querido amigo, todo lo que hemos hecho con el grupo de energía, con Consolidar y con nosotros? Bueno, pues no solamente ha sido un proceso muy juicioso, sino que es un proceso que ha tenido muchísimas etapas y en cada etapa hemos logrado, digamos que avanzar en nuevos conocimientos. Entonces, realmente sí quisiera agradecer al Grupo Energía Bogotá, agradecerte a ti también, porque sí hemos aprendido, sí ha ayudado muchísimo estos cursos a podernos empoderar en nuestros propósitos, en nuestras ideas. Y bueno, esperemos entonces que todo el resultado de todo ese trabajo, además de ser pues intelectual, podamos darle forma, ¿no? Podamos darle viabilidad a cada uno de los proyectos que hay en los emprendedores de Bogotá, porque pues estas son las bases finalmente que necesitamos
para poder hacerlo. Solo faltaría como el empujoncito pero las bases ya están consolidadas, ya tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón las cosas muy claras. Sí nos hacía mucha falta este ciclo de capacitaciones. De hecho, nunca van a sobrar si piensan plantear más, porque cada una nos va como a empoderando más en nuestros planes. Entonces, sí, definitivamente, sí me siento muy agradecido porque no solamente lo han hecho, sino